Escola Loca presenta Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buen día. Manuel, buenos días. Ciro por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Deyanira, buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Fueron miles los universitarios que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión. Fue la autoridad sanitaria la que el 19 de marzo del 2020 suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. Así respondió la UNAM al presidente López Obrador, después de asegurar que la universidad, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentar la pandemia, se fueron a sus casas. El señor presidente está diciendo mentiras. Lo que piensa está equivocado y alejado de la realidad. Ignora que más de 1,500 pasantes de medicina estuvieron atendiendo pacientes con COVID, aseguró por la mañana Everardo Moreno, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM. México rebasó los 100,000 desaparecidos de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los registros vienen desde 1964, aunque más del 80% de los casos se dieron a partir del 2006. Los estados que registran más desaparecidos son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. En 17 estados del país se registra un deterioro en los límites al poder gubernamental por falta de contrapesos y en otros 14 los sistemas de justicia han ido retrocediendo. Esto de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 que la organización World Justice Project presentará a las 11 de la mañana. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 94 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, datos, Ciro, que registra normalmente Luis Estrada, director de SPIN, simplemente hay para ponerlo en la discusión. Dice, desde que comenzaron las conferencias de prensa en Palacio Nacional, 827 conferencias antes de la votación en contra de la reforma eléctrica, la del 17 de abril del 22, el presidente había mencionado la frase traidores a la patria 86 veces. Después de esa fecha, en solo 21 conferencias lo ha mencionado en 11. Concepto que le gusta, concepto que lo tiene más presente. Después de la reforma eléctrica, que por supuesto se votó en contra, en solo 21 conferencias, dice Luis Estrada, lo ha mencionado en 11 ocasiones, en las estadísticas que lleva Luis Estrada en SPIN. Bueno, vamos a ir a pausa y vamos a entrarle. Quien haga caso a eso, ¿no? El paredón contra los diputados y pues no, creo que lo fueron desvaneciendo. Sí. Pues una pésima idea, ¿no? Una muy mala idea hacer eso, ¿no? Pero bueno, pues regresaremos, supongo que cuando vayamos ahora nosotros, ¿no? Los legisladores a la discusión que tiene que ver ahora con la reforma electoral. Vamos a ver si cuando sigue siendo si es que se da a la patria, ¿no? Sí, no, bueno. Vamos a ver cuándo se dé, en qué está el país cuando llegue esta discusión. Ahí está la iniciativa, ¿sí, no? Ayer, por cierto, decía Ignacio Mier, ayer en un comunicado que publica los domingos, después de las elecciones, entrémosle ya al tema, a la discusión, organicemos los foros, y por lo pronto Rubén Moreira, el coordinador del PRI, le dijo, no, después vemos. ¿Los foros para qué, hombre? Ya vimoslo, ¿para qué sirven esos foros? Los hacen ir y luego dice el presidente, no le toquen ni una coma a la iniciativa. O yo te diría peor, Ignacio Mier negocia con la contraparte en Cámara de Diputados y luego va a Palacio Nacional y le tiran los acuerdos, que es lo que pasó con la reforma eléctrica. Pues, y así le fue a Palacio Nacional con la reforma eléctrica. Correcto. Sí, señor. Pausa, volvemos.
8:09, leo este comunicado tal cual. El comunicado de la Suprema Corte difundido ayer dice: el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 2 recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 y los comprobantes de pago respectivos. En el primero de ellos resolvió que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional. Repito, Suprema Corte de Justicia sobre los contratos para adquirir vacunas de COVID. Resuelve la Suprema Corte que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país. Por este motivo, la información debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se pueda apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial. Paréntesis, pues ahí sí, adivina o a saber. ¿Cuál es la parte que se puede? Dice, ¿no? En el segundo, sobre los comprobantes de pago, la Corte determinó que los comprobantes deben ser clasificados como información reservada por un periodo de 5 años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional, por la misma razón precisada en el párrafo anterior. Seguridad nacional. El monto de los contratos de compra de vacunas, seguridad nacional. Mira, yo debo confesar, si no seguí la discusión en el INAI, que es precisamente la instancia que al inicio toma estas determinaciones. Yo no entiendo, Ciro, de verdad, no comprendo si dieron conferencias de prensa cada 8 días, si muy continuamente el canciller Marcelo Ebrard, el entonces secretario de Hacienda Arturo Herrera, aquí, incluso en la entrevista, puntualmente dijeron cuánto se invirtió, cuántas compraron, dónde las compraron, cuándo las trajeron, etcétera. De ahí, ¿qué pasa si se sabe cuánto se gasta a que un contrato de vacunas sea un asunto de seguridad? Yo así no entiendo la Corte. No entiendo la Corte en esa circunstancia, ¿no? Ahora, Mexicanos contra la Corrupción, sino a través de una plataforma que se llama Vigila la Pandemia, tiene un trabajo muy interesante que dice lo siguiente: COVID-19, 7 gobiernos, es de abril, ojo, es de abril del año pasado. Hace un año. Es de hace un año. COVID-19, 7 gobiernos rechazan desclasificar contratos para vacunas por más de 3.747 millones de pesos. Gobiernos de 7 países de América Latina pagan por lo menos eso, pero se niegan a proporcionar acceso a los contratos o suministrar información sobre las condiciones de contratación con las empresas farmacéuticas. Surge de una iniciativa entre medios y ONGs, está Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá, Venezuela y Argentina, y ahí, si uno revisa este trabajo, por supuesto que México es de los que más invierte, sino es que el país que más invierte, pero que no da ningún detalle de los contratos. Y se vuelve un asunto medio extraño el tratar de entender por qué no. Que ahora es seguridad nacional. ¿Qué opinas de esta votación de la Suprema Corte, esta resolución de la Suprema Corte de ayer, donde resuelve que es materia de seguridad nacional la información sobre la compra de vacunas y los comprobantes de pago de vacunas contra el COVID? María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, gusto en saludarte, buen día. ¿Qué opinas, María Amparo? Muy buenos días, Ciro. Hola, Manuel, ¿cómo están? Buen día, María Amparo. Pues mira, Ciro, Manuel, para mí es más bien la crónica de un fallo anunciado por parte de la Corte, y no lo digo únicamente porque la semana pasada pues tuvimos otra referencia, tú diste la clasificación nacional baja en la... A ver, vamos a tener que volverte a marcar, María Amparo, porque no se escucha. No se escucha bien. No se entiende absolutamente nada, ¿no? Vamos a intentar que se limpie la comunicación. Y bueno, vamos a regresar al tema, Ciro, cuando hablábamos de el antes, que dice en el gobierno de la Ciudad de México, dice Luis Estrada, te faltó Encinas. En el conteo de los que sí son, supongo, ¿no? Pero Encinas, ¿no? Formó parte del sexenio de López. La última parte, ¿no? Del periodo de
del presidente López Obrador. Y bueno, no es digamos, muy diferente a otros estados. Curiosamente, el jefe de la policía pues no está en el templete ahí en la conferencia del Palacio de la Ciudad de México. A ver, te escuchamos de nuevo, María Amparo. Nos decías que era la crónica anunciada de ¿qué? La crónica de una resolución anunciada, lo de la Corte, y que no lo decía únicamente porque la semana pasada, como bien lo reportaron ustedes, tuvimos otro revés en transparencia, que fue la clasificación del personal de la Fiscalía General de la República, los que laboran ahí, sino porque desde que iniciamos la investigación sobre las vacunas en 2021 y muchas otras investigaciones, tuvimos negativa tras negativa sobre la información de los contratos, y porque creo que la tónica en este sexenio, lo podemos comprobar, Ciro Manuel, ha sido la opacidad. Creo que tiene una base legal y una base política esta decisión. La base legal es la presidencia, el Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica, tiene el derecho de promover recursos, están previstos en la Ley de Seguridad Nacional, que permiten a los propios ministros asumir, por decirlo de alguna manera, las funciones del INAI. Y cuando digo asumir las funciones del INAI, quiere decir modificar en definitiva las resoluciones del instituto. Y la política es, bueno, ya lo dije, es que en este gobierno pues hay una buena dosis de retroceso en la transparencia, que es la base de... Pero aquí es la Corte, María Amparo. Aquí es la Suprema Corte de Justicia. Pues sí, es la Suprema Corte de Justicia, lo hizo, como te dije la semana pasada. Se puede apoyar en este artículo de nuestra Constitución, en donde se dice que el Ejecutivo puede pedir un recurso para que no se dé a conocer ciertas cosas. Ahora, aquí argumentan seguridad nacional. Te digo algo peor, ya se han divulgado, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había divulgado la información que ellos consideran que podemos conocer los ciudadanos, pero lo peor es que la información que hoy clasifica la Suprema Corte está clasificada, te diría, en todos los blancos. Es el precio, es el pago, es el costo, son los derechos de terminación de contrato, la exclusión de responsabilidad, y te diría dos cosas gravísimas. También está clasificada la facturación, que no se entiende por qué, y la conducta fraudulenta intencional. Así que todo está clasificado. Es cierto, como dijo Manuel, que no es una cosa privativa de México. Lo hicieron estos países que tú mencionas, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Venezuela. Hay de todo, hay unos más democráticos, otros menos, pero en el ranking sí destaca México, porque de lejos es el país que más recursos proyectó erogar hasta ese momento, 1.660 millones de dólares, digo, o sea, 33,000 millones de pesos, y ya en un muy lejano lugar venía Colombia con 497, o sea, una tercera parte. Entonces, pues sí estamos en una cuestión de opacidad. A mí, perdón, Ciro, pero no me sorprende el fallo de la Corte. Sabemos los vasos comunicantes entre la Corte y el Poder Ejecutivo, y pues bueno, la primera resolución para reservar la información fue tomada por el gobierno mexicano, a pesar de que el presidente nos dijo en la mañanera que todo sería transparente. Lo que es más, te cito textualmente, total transparencia, se nos ha negado por las unidades de transparencia de la Secretaría de Relaciones y de la Secretaría de Salud. Bueno. Y bueno, pues esperaremos al año 25, cuando ya no esté el actual gobierno, para saber qué es lo que pasó. Un caso más de opacidad, y en esta ocasión votado por la Suprema Corte. Pues ¿y cuál es la consecuencia de esto, Ciro? Es la imposibilidad de detectar las irregularidades en las compras, el ejercicio discrecional de los recursos, el análisis de a qué población se iba a beneficiar, por qué antes y por qué después, y hasta el uso electoral de la vacunación, que desde luego lo tuvimos, y pues la imposibilidad de abrir un debate público y de informar a la población. O sea que sí es
rendición de cuentas, es Sin información. duda. Muchas. O sea, estamos en un Muchas retroceso gracias. de transparencia. Muchas gracias, María Amparo. Pero Gracias. gusto en Buen día. saludarlos, Manuel. Volvemos. Ciro. 8:24, Sofía. Ciro, hablan en Palacio Nacional sobre el tema de los médicos. Dice el doctor Jorge Alcocer, habrá una revisión de cómo se están dando becas, cómo se están formando especialistas, y termina su participación diciendo: los médicos aducen inseguridad, pero no buscan estar en lugares remotos del país. Se les olvida el principal sentimiento y derecho que tienen los pacientes a ser atendidos, estén donde estén, dice el secretario Alcocer. Esto es lo que nos señala por qué se tiene que recurrir a otras modalidades, como es la contratación del extranjero. Y el doctor Alcocer presentó una diapositiva, una lámina de cómo están ubicadas las vacantes en el país, a ver si la podemos ver. Dice que en el país hay 2.678 vacantes en total, entre el IMSS Bienestar, 600 78. vacantes, ¿en qué? ¿En el sector público? En el IMSS, entre el IMSS Bienestar y el IMSS ordinario. 2.678. De esas vacantes, hay 510 vacantes que dice llevan más de 3 años vacantes, y son las que ellos aseguran que están en lugares remotos, y por eso los médicos mexicanos no quieren ir a... ¿Y ahí van a ir los cubanos? Según el doctor López-Gatell, sí. Después preguntan... Si no tendría lógica esta Pues ecuación, este planteamiento del Después gobierno. le preguntan al doctor López-Gatell. El doctor López-Gatell hace una revisión histórica de cómo se fue maltratando al sector salud. Dice que desde los años 80 se fueron reduciendo las carreras de medicina, cómo se tenía un plan para que se desplazara la capacidad pública hacia la capacidad privada, y finalmente dice que en lo que se van formando especialistas en México, porque dice necesitamos especialistas con urgencia, este es el propósito de estas contrataciones. Hay un plan en marcha para aumentar al doble la cantidad de especialistas mexicanos, pero pues en lo que tenemos esos especialistas, con el apoyo del gobierno de Cuba, dice es personal especializado, y es importante resaltar la voluntad que tienen estos médicos de participar donde se necesita más, las zonas marginadas lejanas, fuera de las capitales, y es a donde el personal especializado no acude. Entonces, según el doctor López-Gatell, estos médicos especialistas cubanos van a las regiones Van a ser extraordinarias las crónicas cuando veamos ¿cómo se llama el poblado de Zacatecas donde estuvo Humberto En Fresnillo, Pachet? en No, Jerez. ¿en Sanabria? Sanabria, ajá. Sanabria, sí, Zacatecas, sí. En Sanabria, Zacatecas, va a ser extraordinaria la crónica de ver a un médico cubano rodeado por 10 guardias nacionales dando consultas. Si es que podemos ver ese reportaje, porque llegan los médicos cubanos, y aunque llegan pagados por usted que nos está escuchando, ¿por qué no les paga el doctor López-Gatell? No les paga el presidente López Obrador, les paga usted con sus impuestos. Usted es quien lo trae a México, quien le paga lo que vaya a ganar. Qué bueno, yo insisto, qué bueno que vengan, ojalá sean buenos doctores. Pero los van a llevar a esas zonas, a esos ¿cuántos? ¿510 plazas? 510. Pues sí, son 10 plazas que nadie ha querido tomar. Digo, si se apartaran un poco de su intransigencia dogmática, de su puritanismo, el doctor López-Gatell, en fin, todos los que están ahí hablando de salud en la mañanera, se preguntarían más bien, ¿y por qué en tantos años, con la demanda de trabajo que hay en México, la necesidad de trabajar, por qué se mantienen 510 plazas que nadie quiere tomar? Podrían hacer la pregunta al revés, pero no, como ahí todo es dogmatismo, como ahí todo es puritanismo en Palacio Nacional, lo repito, todo es dogmatismo. Entonces, no las toman porque son, ¿cómo dijo ayer? Retrógrados, sí. Porque son retrógrados. Ay, ningún doctor mexicano, ninguno. ¿Durante cuántos años, Sofía? Por lo menos 3. Son vacantes que llevan más de 3 años. En 3 años, 510 plazas y nadie las ha querido tomar. ¿Tú crees que alguien en Palacio Nacional se pregunte, ¿y por qué será, mano? ¿Por qué será que nadie las quiere tomar? Porque son retrógradas y neoliberales, y porque no quieren atender a los pobres, y porque así les enseñaron. Esa es la razón. Pues algo debe pasar. Pues sí. En fin, pues suerte a los médicos cubanos. Yo sigo pensando que más allá de que
cuando terminan de dar consulta, tiren por ahí alguna frase en favor de la revolución y qué sé yo. Deben ser buenos médicos y ojalá, lo más importante para un doctor, que dé un buen servicio, que dé una buena atención, que dé buena información, que dé consuelo si es necesario. Y si es tejano, o si es de Buenos Aires, o de San Salvador, o de Matanzas, Cuba, a mí me daría lo mismo. Lo importante es, desde luego, si es veracruzano, zacatecano o mexiquense, pero que atiendan bien. Y pregunta para Palacio Nacional, ¿y cómo, por qué, con la necesidad de trabajo que hay, nadie en 3 años ha querido tomar esas 510 plazas? Pues debe ser por algo, ¿no? Sí, bueno, pues ahí hay que ver, no sé, Sofía, si lo va especificando, plazas de médicos generales, médicos especialistas. Ellos hablan de lo que especialistas. sea. No, si no, tiene Sí. que ver para los médicos en esta parte importante, ¿no? No, ellos se refieren a especialistas, quizá hablan de pediatras, de oncólogos pediatras. No A médicos ver, familiares. regreso Hay a mi una punto, pequeña sean diferencia. los más altos especialistas o sean afanadores. Si durante 3 años tienes 510 plazas y nadie las quiere tomar, lo primero que tendrías que preguntarte es ¿y por qué la gente no le quiere entrar? Y yo también ¿Por qué? preguntaría, Ciro, si estuvieron disponibles esas plazas. Porque Ah, con bueno, el para siguiente empezar, vamos a pensar si están las plazas Sí. disponibles, si están congeladas, porque no hay presupuesto. Yo empezaría por ahí, ¿no? No es que dude uno, pero este gobierno nos ha enseñado que dice una cosa y ha hecho otra, ¿eh? Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? Y lo segundo es, está muy bien todo el discurso, ¿no? Ojalá ahora que empiece a hablar el presidente no vuelva a bañar de insultos a la comunidad universitaria. Y ya no me refiero específicamente a los estudiantes, sino a los egresados, a los que hizo enojar, porque no tenía por qué insultarlos, ¿no? Otra vez. El Pues no presidente tenía que por qué insulta, insultar a tanta gente que ha No, a Ya. todos, Ciro, ¿eh? El presidente se la pasó yo- insultando a todos los que ha que ha podido. descalificado a tantos durante tantas mañanas, Sí. durante tantos años. Ya, 3 años y medio. Supongo que algún día alguien explicará por qué un presidente tan votado, no necesitaba de eso, pues insultó a todos los que ha podido. A todos los que ha podido, ¿no? Bueno, me mandaron la cifra, antes de ir a pausa, de la cifra actualizada. Pues creo que me la mandaste tú, Sofía. Déjame Pues, ver de yo los no fui. doctores. Sí, acá está. No, sí. Sofía, ¿tú eres Sofía Enríquez? Sí, Sofía Enríquez Avendaño, mucho gusto. Para servirte. Para servirle a usted y a Dios. Bueno, Completo. dice, el último reporte de la Secretaría de Salud sobre personal de salud muerto es de octubre de 2021, 4,500 doctores, personal médico, muertos confirmados. Y además hay 122 defunciones sospechosas. El total actualizado de octubre del 21 daría 4,639. Octubre del 21, pero ya vimos que en este gobierno donde todo es transparente y todo, pues la información se esconde, se guarda y desde el 31 de diciembre no hay actualización de exceso de mortalidad. ¿Por qué no lo hay? Pues porque o alguien dio la instrucción de que no se actualice ese dato, o porque dijeron, pues ya no hay tanta urgencia. Entonces lo vamos a terminar actualizando. Los datos de enero de este año los vamos a conocer en noviembre. Una de dos. O nunca. O hubo una instrucción de frenar esa información para que no creciera el número de víctimas por COVID. O se relajaron, porque ya no es tan grave la crisis, Sofía. Justo estoy abriendo la página del exceso de mortalidad, página que revisé anoche. Anoche decía resumen 2022 próximamente. Hoy ya tienen datos de Lo lograste, de 2022. Nos vieron Entonces, anoche. recorre. Lo lograste. A ver, Hoy tienen datos. Ven, antes de que sigas, estira tu puño. Y ya lo puedes decir o te damos un... No, A ver, ya otra lo puedo vez, decir que- porque ya ves que tarda en llegar la cámara. Sí, no, Bien. la cámara. Ahí está. Hoy tenemos datos a la semana 9 del 2022, Vaya. que es la semana entre el 28 de febrero y el 6 de marzo, y habla de funciones acumuladas. Según la Secretaría de Salud, serían 19,400. Ya sumando lo del registro civil, las actas de defunción, serían 30,247 O sea, unos 11,000 casos de exceso de mortalidad. más. Bueno, en lo que hace sumas, lo lograste, Sofía, con tu nota Nos, de anoche. nos sirvió haberles recordado ayer. A lo mejor nos acordaban que tenían que actualizar la página. O
fue pura coincidencia. O fue pura coincidencia también. Pero ya tenemos algunas cifras de exceso de mortalidad de 2022. Ahorita ajustamos cómo quedamos así. Y gracias a nuestro querido investigador Hernández Bringas, que nos ayudó también compartiéndonos algunas cifras que no podíamos presentar como oficiales, pero que el producto de sus trabajos, sus contactos... Tiene acceso al sistema, ¿no? Porque tiene acceso al sistema por ser investigador. Tiene acceso al sistema. Bueno, pues ya tienes actualización de Ya cifras, cuando menos sumamos. ¿hasta qué? ¿9 semanas? 9 semanas de enero, es decir, hasta... No, como que 9 semanas de Digo, enero. 9 semanas de 2022 hasta enero, el febrero. 6 de marzo. 1 de marzo. Sí. Vamos a pausa. Bien, Sofía. 8:35, volvemos. 8:39 por la mañana, vamos con la información. Fueron miles los universitarios que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión. Fue la autoridad sanitaria la que el 19 de marzo del 2020 suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. Así respondió la UNAM al presidente López Obrador, después de asegurar que la universidad, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentar la pandemia, se fueron a sus casas. El señor presidente está diciendo mentiras. Lo que piensa está equivocado y alejado de la realidad. Ignora que más de 1,500 pasantes de medicina estuvieron atendiendo pacientes con COVID, aseguró por la mañana Everardo Moreno, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM. La decisión de la Corte de reservar por 5 años la información sobre contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID es la crónica de una resolución anunciada. En este gobierno hay una buena dosis de retroceso, aseguró por la mañana María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. México rebasó los 100,000 desaparecidos de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los registros vienen desde 1964, aunque más del 80% de los casos se dieron a partir de 2006. Los estados que registran más desaparecidos son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. En 17 estados del país se registra un deterioro en los límites al poder gubernamental por falta de contrapesos y en otros 14 los sistemas de justicia han ido retrocediendo. Esto de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 que la organización World Justice Project presentará a las 11 de la mañana. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 95 centavos. Muchas gracias por sus comentarios sobre este tema de los médicos cubanos. Hablando de comentarios, Hiroto, anoche decías, bienvenidos los médicos cubanos, terminando el noticiero de la televisión. Los veracruzanos, los hidalguenses, los argentinos o los estadounidenses. Lo que la gente pide son servicios y medicinas. ¿Qué carajos importa de dónde vengan? Así dijo Ciro. Bienvenida a las manos, los cerebros y la inteligencia. Esto ha sido motivo de una polémica nuevamente en Twitter, que lo tiene en la tendencia número 4. Hoy, hace un ratito, puso Epigmenio Ibarra, que por cierto viene mañana, un tuit, que estamos viendo en la pantalla, dice, pues sí, ¿qué dice Epigmenio? Estamos de acuerdo, Ciro, Mira. pon en tu cuenta, Ciro Gómez L. y yo, Epigmenio Ibarra. Bienvenidos sean los médicos cubanos, México les necesita. Y bienvenidos los médicos y ojalá vengan también los médicos estadounidenses y los médicos canadienses y los médicos españoles y los médicos alemanes. Y que haya más médicos veracruzanos y más médicos zacatecanos. Lo que las personas, y hemos visto aquí la tragedia de el deterioro en la salud pública, lo que la gente necesita es atención, medicinas. Me recordaba una persona a la que conozco muy bien, trabaja conmigo. Su hijo tiene un problema de ciática. Su hijo maneja un metrobús, es chofer. Se le ha ido complicando el padecimiento, el dolor, y está esperando cita para dentro de 2 o 3 meses. No recuerdo si es una cita del ISSSTE o una cita del Seguro Social. Y la programaron para dentro de 2 o 3 meses. ¿Cuántos casos conocemos así? ¿Decenas? ¿Cientos? ¿Miles? No, todos los días. Es que me detectaron un tumor. ¿Y cuándo es tu cita? Dentro de 4 meses. Probablemente en 4 meses esa persona tenga una metástasis de la que no se pueda recuperar. Bienvenidos todos, bienvenidos los cubanos. Lo que se necesita son
servicios, ¿qué carajos? Lo decíamos anoche en la televisión. Si quien te atendió bien, ¿es finlandés o es japonés? No, ¿O es cubano? Sí, cubano. Yo lo único que veo es la polémica, lo entiendo, y conste que en México somos creo que muy centralistas. No nos interesa que vengan de afuera, ¿no? Sale. Que no vengan los cubanos, o que vengan. Son 510 o serían 510. Faltan 2.100, ¿eh? Sí. Faltan 2.100. Así que, presidente, ¿cómo le va a hacer para los que españoles, 2.100 se vayan a presidente, que trabajar? también vengan. Si no, no se va a notar, Ciro. No se va a notar, ¿eh? Cambio de tema totalmente. Una noticia que debe tener contento al presidente esta mañana y contenta a la gente ahí en Palacio Nacional y en la Secretaría de Hacienda. El dólar se pone por debajo de los 20 pesos. Se está vendiendo en el interbancario, el de las operaciones internacionales, se está vendiendo en 19.94. ¿Y en qué momento estamos? Y qué gusto volverte a ver aquí, José Antonio Esquerra, director de Asset Management, Casa de Bolsa Finamex. Hace mucho que no te veía. Ya hace un rato que no desde nos veíamos. la pandemia. 2 añitos, ¿no? ¿Cómo? Sin vernos. Sí. Muchas gracias, ¿Y en qué Ciro. situación estamos ahora? Tú, cuando venías, la inflación estaba en 2-3%, ahora ronda controlado. los 8%. El tipo de cambio estaba más o menos así. Sí. Y los proyectos de inversión en aquel entonces, pues no parecían de tanto riesgo, tan agresivos como hoy. ¿Cómo estás, antes que nada? Muy bien, gracias. Buenos Qué días. gusto, José Buenos Antonio. días al auditorio. Manuel, Ciro. Buenos días. Muchas gracias por invitarme otra vez. Me da mucho gusto estar de vuelta. Pues efectivamente, sobre todo el tema de inflación es el que más ha cambiado. El tipo de cambio, como bien lo señala, se ha mantenido estable. Más o menos. Esto yo se lo atribuyo principalmente por un tema de diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y le ha dado mucha estabilidad, ¿no? Pero el tema de inflación, pues es un tema importante, relevante, que como mexicanos nos ha afectado, nos ha pegado en el bolsillo. La inflación general salió el último dato el lunes pasado del 7.68%, ¿no? Que es muy alto, y si hablamos del 7.68%... Como dicen los periodistas, la inflación más alta en los últimos 20 y tantos años. Sí. 21 años de la inflación más alta, pero además si vemos producto por producto, te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, la cebolla ha subido el 92%, los aceites el 37%, medicamentos 17%. Entonces, el 7.68 es una inflación general, pero cuando vemos producto por producto, pues nos ha pegado en la bolsa de alguna manera, ¿no? Entonces, yo quiero platicar contigo 3 temas que como mexicanos nos deben de preocupar de manera importante, ¿no? El primero... Hay muy poca gente que ahorra. El tercero o el segundo al que voy a llegar es a la inflación, pero el primero... Muy poca gente que ahorra. Muy poca gente ahorra. ¿Todavía? Solo entre el 10 y el 10% de los mexicanos nos queda espacio. En general, a los mexicanos les queda espacio para ahorrar entre el 10 y el 2%. Y solamente el 2% puede ahorrar más del 10% de lo que gana. Los demás ahorran muy poquito, ¿no? Entonces, en general, los mexicanos estamos mal acostumbrados a ahorrar. O no les alcanza. O no les alcanza, pero también es un tema de costumbre, ¿no? El mexicano o nosotros estamos muy acostumbrados a ahorrar lo que nos sobra después de gastar, en lugar de gastar lo que nos sobra después de ahorrar. Pero bueno, es una realidad que hay poco ahorro. Además de que hay poco ahorro, la gente ahorra mal. Y ahorita te voy a platicar por qué. Y si le agregamos el tercer punto, que es con el que tú iniciaste, Ciro, que es la inflación, pues cada vez nos alcanza para menos, ¿no? Entonces imagínate que tú ganabas, por decir algo, 20,000 pesos y pues te alcanzaba para ahorrar el 2 o el 3%, con una inflación del 7.68%, pues deja que te alcance para ahorrar. De milagro te va a alcanzar para vivir, ¿no? Entonces, se vuelve un tema y un problema relevante en general en México, ¿no? Entonces, muy poca gente ahorra, insisto, entre el 10 y el 12%, y solamente el 2% puede ahorrar más del 10% de lo que gana, ¿no? En el tema de inflación, efectivamente, se ha vuelto un tema relevante, porque imagínate que los precios te están subiendo, y yo hablo de la inflación en general, 7.68%, en general, pero hay productos que nos han subido 17, 20, 25, 30%, y además tu ahorro, que es la parte en la que la gente ahorra mal, pues no te genera rendimiento, ¿no? En la parte de ahorro, ¿y por qué digo que la gente ahorra mal? Ahí te va un dato importante, Ciro. Hay 111 millones de cuentas de mexicanos, 111 millones de cuentas bancarias que no generan rendimiento. 111 millones. 111 millones de cuentas bancarias, solo el 3% de estas, perdón, corrijo el dato, solo el 3% de estas, es decir, hay casi 100 millones de cuentas que no generan rendimiento.
Entonces, O sea, el total de cuentas bancarias en México hoy ronda los 111 millones 111 millones en México. Exactamente. Y de ahí solo el 3%. Genera algo de rendimiento. Cuando hablas de algo de rendimiento, ¿es arriba de inflación o que no, te deja? ojalá fuera arriba de inflación. Que te deja por ahí algo. La cuenta bancaria tradicional suele pagarte un rendimiento muy bajo porque lo que quieren los bancos es traer captación, ¿no? Y ese dinero prestarlo. Ese es el común denominador. Pero hay alrededor o un poco más de 100 millones de cuentas donde ya el mexicano logró ahorrar, ya logramos ahorrar algo después de esta inflación brutal que estamos viviendo, ¿no? Que esperemos que se vaya acomodando. Pero además tu dinero que lograste ahorrar no te genera rendimiento. Entonces imagínate que tú gastas un 7% adicional todos los meses, ¿no? O un 7% es anual, pero el equivalente mensual. Pero además lo poco que ahorras te paga el 0. Pues entonces, claro que estás perdiendo dinero en el tiempo, estás perdiendo valor en el tiempo, ¿no? Entonces, este es un tema que nos preocupa, que creo que es relevante. La inflación se debería de acomodar en los siguientes meses. El estimado de Finamex es que cierre el año en 6.38%, quiere decir que se estabilice. Pero tener una inflación del 6.38% cuando tus ahorros, Ciro, no te generan o te generan muy por debajo, pues hace que los mexicanos, los ahorradores comunes, como tú, como yo, como Manuel, pues estemos perdiendo dinero en el tiempo, ¿no? Manuel hace seña de que es de los que sí ahorra. Me imagino Lo que que se es de pueda. los- Sí, pero te pagan más del 6.38. ¿Por ciento? No, claro que no. Claro que no. No, entonces me quedaba pensando A ver, justamente entonces, porque tengo mi pregunta. sobre escucha el al tema de las especialista. cuentas. ¿Qué es lo que habría que hacer quienes tienen o tenemos esas 100 millones de cuentas para poder tener algún rendimiento sin temor de perderlo? ¿No? ¿De dónde lo invierten para que no sea volátil? Exactamente. Bueno, este es uno de los miedos, ¿no? Que le preocupa mucho al mexicano el perder ese dinero que está ahorrando y por eso tienden a invertirlo mal. Pero una cosa es que lo inviertan al 0% y otra cosa es que lo inviertan a un porcentaje menor. Hoy la tasa de referencia está al 7%. Quiere decir que si tú inviertes en una inversión tradicional, pues te va a pagar casi lo mismo que te gana o que te lleva la inflación, ¿no? Si tú inviertes al 7, que es la inversión más básica, ¿no? Y la inflación está al 7.68, pues ya se empieza a parecer un poco a lo que te estás perdiendo por la parte de inflación, ¿no? Casi compensarlo. más Se bien. compensa de alguna manera. Ahora, si la inflación va a ser más baja en los siguientes años, insisto, en Finamex creemos que va a ser alrededor del 6.38 al final del año, y la tasa de referencia aumenta, pues eso va a dar posibilidades para los inversionistas, para que tengan cierto margen y cierta inversión, que por lo menos, Manuel, Ciro, si estás ahorrando, pues que lo ahorres de manera inteligente y le ganes por lo menos a lo que pierdes valor por la misma inflación. ¿Y qué proponen? Pues mira, digo, y aprovechando el foro, con esta preocupación lo que hicimos en Finamex fue buscar generarle a la gente más pesos. Tenemos una aplicación nueva que lanzamos que lo que busca es fomentar el ahorro, pero el ahorro bien hecho, que el ahorro bien hecho se traduce en inversión, ¿no? Con esta aplicación tú puedes invertir tan sofisticado o tan conservador como tú quieras, puedes invertir y comprar acciones de todo el mundo, puedes invertir en divisas, pero lo que más me gusta de la aplicación es que lanzamos un producto que se llama Más Pesos, precisamente, y con este producto la verdad es que la decisión que tiene que tomar el ahorrador es prácticamente nula. Si tú inviertes en este producto, lo único que tienes que decidir, Ciro, es si quieres tu dinero a 1, a 7, a 14, a 21 o a 28 días. ¿Cuándo voy a necesitar el dinero? En 1, en 7, 14, 21, 28 días. Es lo único que tienes que decidir. Y entonces tu inversión te va a generar rendimiento. ¿Cuál es la sugerencia? Saquen el dinero de las cuentas que no producen, que generalmente son la de los bancos, ya que tienes un ahorro, y busca que tus ahorros te generen un rendimiento mucho más atractivo. Y es muy sencillo, es para el inversionista más básico, no necesitas tener ningún tipo de conocimiento financiero, solo necesitas saber el plazo al que quieres invertir y vas a lograr tener rendimientos que van a compensar los niveles altísimos de inflación que tenemos, que además la inflación en el tiempo irá bajando. Pero va a ¿Cuánto te compensar. estaría dando hoy una inversión a 14 días? Depende del plazo en el que escojas. Hoy en día, entendiendo que la tasa de referencia está al 7%, dependiendo del plazo va a estar entre el 6,5% y el 7%. Ahora, mientras las tasas ¿Neto sigan o subiendo... Bruto. Bruto. Ahora, la retención de que impuestos... termina siendo 5 pues y quítale el medio. 0.08 de retención de impuestos, que es lo que hoy retienen Hacienda, ¿no? Sí, Que sí, es mucho sí. menos que el año Sí, pasado. sí.
Y de todas formas, las tasas deberían de seguir subiendo y la inflación acomodándose. Entonces ya vas a tener un rendimiento real que se llama, que es cuánto de tu inversión va a estar por arriba de inflación. Pero partamos de que el mexicano invierte al cero, ¿eh? Sí, ya hoy en sí. día, con este instrumento que no implica ninguna complicación, pues vas a poder invertir y compensar lo que te gana la inflación. Entonces, si vas a ahorrar, hazlo de manera mucho más inteligente, de manera mucho más eficiente, en lugar de tenerlo al 0%. ¿Esa inversión la puedes llevar en tú mismo, en tu aplicación? Sí, descargas una aplicación. Los invitamos a que nos busquen en Finamex y descarguen en su tienda favorita la aplicación. Es muy sencilla de descargar, muy Finamex, sencilla de entras a invertir. la tienda digital y es Finamex. Nada Finamex, entras a la tienda digital, es Finamex. Además, nos pueden buscar en WhatsApp, en el 5209-2080 en WhatsApp, por si tienen dudas. Pero descargas la aplicación y ahí lo encuentras. Y es más, Ciro, si estás de acuerdo, vamos a arriesgarnos un poquito y para las personas que descarguen hoy la aplicación, hagan su inversión desde 100 pesos. Sí. Las siguientes 48 horas. En su primera inversión, en lugar de pagar entre el 6,5% y el 7%, les pagamos el 10%. No, ¿incluido yo? Incluido tú, por supuesto. Tú siempre Usando estás, el código, usando el código Ciro Finamex. Órale. No, a ver, Código Ciro Finamex. no, ponle Finamex, Manuel apuntado. Finamex. Manuel Finamex. Manuel, no sé si ahorita lo podemos cambiar, pero Yo lo creo que ya tratamos. lo Ciro pusiste, ya Finamex. está Ciro programado. Finamex. La Ciro gente te Finamex. identifica mucho. Ciro Si Finamex. estamos en la tendencia de Twitter, la 4, pues que no tengamos un... con esto código de van a Finamex. subir Sí, en la pero me van a tendencia. venir a visitar de otras oficinas públicas que han... No, pero bueno, Es que te sale. visiten, Órale, Ciro. todo sea por el... Bienvenidos todos. Entonces, ojo, ¿eh? Madre, aquí estamos pues. Sigamos A ver, alimentando ya la me tendencia. confundí. Vamos a hacer una pausa en lo que nos Perdón, ponemos de que me acuerdo gano, con esto. Y entonces la invitación es... A que con 100 descarguen la pesos. aplicación en su tienda favorita en Finamex y en las siguientes 48 horas quien haga su primera inversión en más pesos va a tener un rendimiento del 10% usando el código Ciro Finamex. Te va a caer un inversionista con 200 millones de pesos y a ver cómo le Hay pagas. Bienvenido, límites, ojalá hay haya límites. ojalá haya A ver, muchos de esos. a ver cómo Pero le ¿hay pagas límites, el por 10%. No, ¿Un tope? ¿No tiene tope? no hay límite. A ver, esto está bueno. Vamos a hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con José Antonio Esquerra, que A ver cómo se zafa viene este de Ciro, ¿eh? regreso con todo. ¿Cómo se Con zafa? todo. Con fuerza. 8:56, volvemos. Gómez Leiva por la mañana. Y nosotros concluimos esta conversación con José Antonio Esquerra, director de Asset Management, Casa de Bolsa Finamex. Muchas llamadas ahora en el corte, José Antonio. Nos preguntan, amigos radioescuchas, que si el rendimiento que estás dando es 10% a la inversión o 10% anualizado. Y otra persona nos escribe y nos dice: pregúntale al invitado cuál es el nivel de riesgo con ese rendimiento. Va en CETES, va en bolsa. A ver, primero, 10% anualizado. Creo que es importantísima la aclaración. Efectivamente, es un 10% anualizado. Es decir, si tú escoges a un plazo de 28 días, es el equivalente de ese 10%, nada más el rendimiento del mes. Hagamos el ejercicio con $1,000,000. Si alguien dice, voy, tengo $1,000,000 ahí en una cuenta de cheques, lo voy a poner con ustedes. Sí. 10 millones y lo pongo a 28 días. Si fuera $1,000,000 y lo $1,000,000 metieras, pesos. si fuera el 10% anualizado, serían $100,000. Aquí, como lo vas a tener durante un mes, Te tocan como sería 8,333 pesos, Muy ¿no? buenos. Nadie está pagando eso. No, muy Nadie buenos. está pagando. Y es solo durante las siguientes 48 horas. Bueno. Después, el rendimiento, insisto, está entre Sin el 6,5, riesgo. sin riesgo. Nada de eso que se cayeron las acciones de No, sé no qué, hay aquí nada. absolutamente nada de acciones, nada de bolsa, es un rendimiento en directo sobre la inversión y qué bueno que lo aclara Ciro, es un 10% anualizado, qué bueno que lo puntualizaron y que te lo preguntan, es un 10% anualizado que de cualquier forma es mucho más alto de lo común, pero sobre todo mucho más alto de la inflación y lo hacemos para que la gente, el objetivo de esto es que la gente baje la aplicación, conozca el producto y sobre todo lo más importante, mi preocupación con la que iniciábamos, Ciro, que la gente ahorre más y ahorre bien, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos para quien nos está escuchando? Lo que ofrecemos es que descarguen la aplicación, que cualquier duda nos busquen en el WhatsApp 55. La aplicación es 52, Finamex. Finamex, buscan en Finamex o Finamex Casa de Bolsa, en cualquier tienda, en la tienda de su preferencia. Alguna duda nos buscan en WhatsApp en el 55 5209 2080. Y solo para los que hoy descarguen y las siguientes 48 horas descarguen. 48 horas a partir de las partir 9 de de la ahorita. mañana de hoy. Es decir,
decir, esto vale hasta las 9 de la mañana del jueves. Exactamente. En su primer inversión, y aquí pueden invertir a partir de 100 pesos, van a tener el rendimiento anualizado del 10%. Y de ahí en adelante, pues bueno, vamos a fomentar ese ahorro y esa inversión. Yo voy con mi código Ciro Finamex. Exactamente. Ahí le voy a meter. No entiendo, ¿qué es ese código Ciro Finamex? Pues para que me den mi 10% de interés, Ciro. Había Pero que buscar ¿hay que meter el código? Sí, señor. Hay que meter el código, exactamente. Vamos a ponerle unos Pues ahí me invitas, aunque son unos pesos. Voy a revisar, Manuel, que esté tu inversión, ¿eh? Hoy Hoy la mismo voy a queda. revisar. Perfecto. No, que por cierto, es por la aplicación, porque dicen, es que me metí a la página, tiene un asunto de mantenimiento, es la aplicación. Es Entonces, hay que a bajar través de la aplicación. De la y todo aplicación. eso. A través de la aplicación, Solo correcto. aplicación. Solo por la aplicación. ¿Finamex o Finamex Casa de Bolsa? Finamex ¿Está o en Finamex todas las Casa de tiendas? Bolsa está en todas las tiendas. Si ponen Finamex la van a encontrar. Y la primera que sale un logo azul que dice FMX, ahí la van a encontrar, la pueden descargar. Si tuviera alguna duda, decías hace un ratito, el WhatsApp, por si hay alguna consulta que hacer, ¿no lo pueden Sí, repetir? 55 5209 2080 y en nuestras Va de redes nuevo, sociales va de nuevo. 55 5209 2080 y en nuestras redes sociales Finamex CB de Casa de Bolsa, Finamex CB. En lo personal @esquerra8 por si también quieren ahí escribir. Mira, toda la redacción se está ya Anotando y apuntando, ya están descargando. Les gustó esto del descargando ya la 10% anualizado. Anualizado solo por esta ocasión y después, pues dependiendo la tasa de mercado, ¿no? No es mala onda ni voy a presumir porque el código Ciro Finamex ya volvió loca tu aplicación. Sí está marcando un problema de acceso. Ahorita la No checamos. están entonces. marcando. Seguramente es por el código. por el No, co- no pues debería de ver más eso, bien por pero ahorita el la acceso revisamos. de muchas, no debería, pues, pero por el acceso de muchas personas. Ahora Por supuesto. lo revisan con mucho gusto. Cuenten con Pues esto. un gusto, suerte. Otra vez, muchas gracias por recibirme. Nos vemos pronto, José Espero Antonio verlos Esquerra, pronto. director de Asset Management y de Casa de Bolsa Finamex. Muchísimas gracias por el tiempo, Y Manuel. gracias Ciro. por gracias. esta promoción. José Antonio. Gracias a ustedes. 48 Gracias horas. a todos. No solo para quienes escuchan el programa, para No. Para el que entre en las siguientes 48. Y vamos a hacer la tendencia. vamos, ojalá. Gracias a José Gracias Antonio a ustedes. Esquerra. Hacemos una pausa, volvemos. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Ciro Manuel, buenos Lourdes, días. buen día. Estamos escuchando Amor Eterno, esta canción de Juan Gabriel, interpretada por Raúl Di Blasio, y esto es una probadita un poco de lo que van a escuchar el sábado 28 de mayo, que él tiene un concierto, se va a presentar en el Teatro del Bosque allá en Interlomas. Platicamos aquí por la mañana con Raúl Di Blasio y vamos a escuchar una parte de lo que nos dijo sobre este concierto. Estamos emocionados, contentos de hablar con el gran Raúl Di Blasio y todo lo que está haciendo, todo lo que viene. Sabemos que pues ahorita el próximo 28 de mayo va a estar presentándose acá en la Ciudad de México. Háblenos sobre este espectáculo, ¿cómo viene? No, primero que nada, Lourdes, buenos días. Estoy en un lugar, estamos hablando desde un lugar que me parece mágico. Este fin de semana pasado estuvimos, lo quiero mencionar también, estuvimos en concierto en la zona del Valle de Guadalupe, Bodegas del Valle, un lugar que después de 3 o 4 años de no venir, mira, es un cambio, una belleza, en un momento facto. Además de honrarme el hecho de que estar un momento a través de su programa, me permite comentar y participarles e invitarles a este retorno de alguna manera a las actividades a nivel internacional, que ya saben por qué han estado detenidas o suspendidas o aletargadas, por no decirlo de alguna manera. El 28 de mayo, este próximo 28 de mayo, hay un lugar en Interlomas, que es un lugar muy bello, y es un lugar especial para conciertos no muy no grandes, conciertos son conciertos más bien tipo, ¿cómo te lo podría decir? Tipo café concert, así más bien íntimos, pero con un público maravilloso, ¿no? ¿Cómo se siente usted de regresar a los escenarios? ¿Cómo ve a la gente, la respuesta de la gente? Es una buena pregunta. Con una necesidad, con un apetito y con unas necesidad, diría yo, de sentirnos de nuevo. Siento que la gente se siente muy ávida, está muy ávida de expresiones artísticas, musicales,
culturales. Mi cumpleaños es en noviembre, ¿ok? En el mes de noviembre del 2019 yo digo, me dijeron, Raúl, pide un deseo. ¿Qué te gustaría? Bueno, me gustaría estar sentado un año sin viajar, estudiando piano, tocando piano, aprendiendo, continuando, tratando de aprender de los grandes maestros, escribir música. Resumen, se me dio, mi amor. A los 2 meses, ¡pum!, todo parado, y Di Blasio, bueno, todo un año prácticamente estudiando y tratando de continuar con este aprendizaje que nos dejó esta etapa de la vida. Pues ayúdenos entonces a invitar a toda la gente, no nada más de la zona de Interlomas, sino todos los que quieran ir a escuchar al gran Raúl Di Blasio este 28 de mayo. Decirles a la gente que está viendo este programa ahora que el regresar a Interlomas siempre es especial. Lo he hecho en otras ocasiones y ojalá que esta no sea la excepción. Te agradezco muchísimo el espacio que me has dado. Voy a regresar a dormir ahora porque así es. No, mentira. Ahora hay un amanecer acá espectacular. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Donde haya un piano y haya gente que quiere escucharlo, es muy posible que Raúl Di Blasio vaya y se siente a tocar el piano. Y ahí voy a estar, afortunadamente. Pues ahí está Ciro Raúl Di Blasio el próximo Saludos. 28. Sí, dijo que se había despertado temprano solo porque iba a entrar contigo. Regularmente se despierta un poco más tarde, está en Baja California. Y bueno, el 28 de mayo él va a estar solo en este Teatro del Bosque Interlomas, él y todo su equipo presentando este concierto, pero pues también nos comentó que espera que pues durante todo lo que resta del año continúe esta gira de conciertos también, donde participa Susana Zabaleta y Francisco Céspedes. Están los tres en estas presentaciones. Ya lo han hecho algunas veces y dice que están trabajando para hacerlo pues también con ellos. Y bueno, él como pianista y su equipo el 28 de mayo en el Teatro del Bosque en Interlomas a las 8:30 de la noche, Ciro. Muy bien. Gracias, Lourdes. Gracias. ¿Qué más, Manuel? Bueno, los datos, Ciro, que recuperamos una vez más. Esta cifra que se alcanzó ayer de personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos oficiales, 100.017. Y bueno, Michelle Bachelet dice en un comunicado que hay que redoblar los esfuerzos, México, por supuesto, para alcanzar. Después de alcanzar esta cifra de los 100 desaparecidos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado el día de hoy a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición que ya superan los 100,000. Según datos oficiales. El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones, dice Bachelet. Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El Registro Nacional ha estado recopilando desapariciones que datan desde el año 64. Según dicho registro, alrededor de una cuarta parte de esas personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años al momento de su desaparición. Más del 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce ocurrieron posterior a diciembre de 2006, dice Bachelet, cuando México transitó a un modelo militarizado de seguridad pública. Solo 35 de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores. Esta abrumadora tasa de impunidad se atribuye principalmente a la falta de investigaciones efectivas. Lo anterior deja solas a las familias de las víctimas, quienes ya están profundamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos, con la carga adicional de intentar esclarecer qué les sucedió. Y pues termina precisamente Bachelet diciendo que pues espera que México dé pasos positivos que allanen el camino para prevenir más desapariciones, esclarecer el paradero de las personas desaparecidas, mejorar el acceso a la justicia y garantizar el derecho a las víctimas. Por supuesto, reconoce que todos estos organismos de derechos humanos vinieron, participaron, que después el presidente hace muy poco como que menospreció su trabajo de ellos, que no estaban bien informados, que pues lo que dice siempre el presidente López Obrador. Instó finalmente a la señora Bachelet a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas, al igual que todos los aspectos de la Ley General de Desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Lo que dice Michelle Bachelet a propósito, Ciro, ella como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, precisamente por los datos que desde anoche estábamos comentando. Bueno, ¿qué más?
Bueno, vamos a pausa, Ciro. El canciller Marcelo Ebrard pone un tuit particular. Dice, hoy es un día importante. Conste que la delegación de Estados Unidos llega mañana para el tema de la cumbre. Pero dice, hoy es un día importante, es el Día de la Libertad de Amar. Marcelo Ebrard. ¿De amar? De amar. Siempre la he defendido. Hoy es 17 de mayo, una iniciativa que han apoyado pues varias organizaciones, la Comunidad Económica Europea. En alguna fecha hace varios años se desapareció o se reconoce más bien el término para la igualdad y ya no discriminar a las personas que pues no son que son de diferentes tendencias sexuales, ¿no? Una fecha como la hora. Entonces, todo esto dice, siempre la he defendido porque ninguna institución o persona tiene derecho de condicionar esa libertad, esencia de la condición humana. La homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia son el primer espacio de la barbarie. Y ahí va corriendo el tuit de hoy, de esta mañana, del canciller Marcelo Ebrard. Muy bien. En todos los temas, ¿qué? De la libertad de amar. 17 de mayo, ¿sabías? No, la verdad no. No, pues hasta me llamó la atención. Yo dije, míralo, está en todo, ¿no? El domingo, por cierto, dice, se conmemoraron y subió un tuit, él en bicicleta. 15 años del Móvete en Bici, programa que le correspondió como jefe de gobierno iniciar. Dicen por ahí que ya no hay vuelta atrás, Ciro. No sé a qué se refieren. En lo que está haciendo el canciller en sus eventos de fin de semana, ¿no? En las bicicletas en la Ciudad de México. Sí. Tú todo lo conviertes en grilla sucesoria. Sí. Bueno. Vamos a pausa, 9:20, volvemos. 9:24, Sofía. Ciro, el presidente sigue allá en el Palacio del Ayuntamiento, hablando de varios temas. Habló primero de la Cumbre de las Américas, dice que mañana en la mañana es esta reunión para definir un poco más sobre la invitación. Él insiste en que se debe invitar a todos los gobiernos. Dice que celebra que no ha habido una respuesta categórica negativa por parte del gobierno de Estados Unidos. Dice se ha actuado con prudencia, han detenido las invitaciones. Dice nosotros, independientemente de lo que se resuelva, siempre vamos a tener una relación de amistad y de respeto con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos nos ha tratado con respeto aquí en México. Dice también que celebra estas medidas que anunció ayer el presidente Biden en cuanto a Cuba. Dice lo que yo quisiera es que se quite este bloqueo, que ya no haya bloqueo, dice el presidente, pero pues vamos a seguir trabajando y esperar a ver qué ocurre mañana en esta reunión. Después entran allá en el Palacio del Ayuntamiento al tema electoral, le preguntan al presidente, la pregunta tal cual, así se la frasearon, le dijeron que hace unos meses él mencionó que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no era su consentida, pero que en el imaginario colectivo, pues sí se ve como que la jefa de gobierno es su consentida y ahora se cree también que el secretario de Gobernación es el plan B del presidente. Esa fue la pregunta. Le preguntan al presidente si efectivamente Adán Augusto es su plan B. El presidente dice, en primera, no recuerdo cuándo dije que no era mi consentida, no recuerdo que Claudia Sheinbaum no era mi consentida, no recuerdo haberlo dicho, pero la quiero mucho. Así como quiero mucho a Adán, quiero mucho a Marcelo, y voltea a ver a su lado, a los que tiene a un lado, y los menciona prácticamente a todos. Dice, quiero mucho también al doctor Gatell, también a Zoé, le agradezco mucho al general Sandoval, al almirante Ojeda, a todos los quiero mucho, dice el presidente. Y pues ya no hay tapados en este gobierno, todos tienen derecho a votar y ser votados. Dice, yo celebro que haya un relevo generacional, dice, yo soy el más grande, el presidente de más edad, el presidente de México con más edad, pero hay muchos jóvenes maduros en este gobierno, muy buenos, dice el presidente, yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Al que gane la encuesta yo lo voy a apoyar. Le preguntan si los acompañaría a los eventos de campaña, ahí sí dice el presidente que no se debe usar el dinero del presupuesto para eso. Y más adelante le preguntan un poco sobre estos eventos que han tenido algunos funcionarios, el caso de Marcelo Ebrard, lo que veíamos ayer con Manuel, que nos mostraba varios videos, y el presidente dice, pues si es fin de semana, si no tienen ocupación, si ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, pues pueden hacerlo porque son ciudadanos, dice el presidente. ¿Y ya? ¿Y ya? Bueno. Muy bien. Entonces, el que gane la encuesta, ¿sí? ¿No? Al que gane la encuesta. El más fuerte presidente. No, él insiste, el que gane la encuesta, porque ¿quién además... va a hacer la encuesta? Hay muy buenas encuestadoras. Pues, ¿quién? Pues es quien hace la encuesta, Sofía. Pero ya, dice el presidente, hay muy buenas encuestadoras. Es el del presidente. Por más que Mario Delgado, que lo hace muy bien su trabajo, diga, no, la encuesta la vamos a hacer cruzada, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de izquierda a derecha, de izquierda y de adelante para atrás.
Pero el presidente es el que la va a revisar. Que si le pregunta a alguna de estas casas encuestadoras cuando esté realizando la encuesta, pues ahí sí les va a decir a quién apoya, pero de ahí no. ¿Va a salir como población, como muestra? Pues dice, no sé si me van a encuestar. Lo pone como probabilidad. Venga, cambio de tema. Bueno, nada más como comentario, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha puesto a disposición 35,000 visas más de trabajo, son H2B, para trabajadores temporarios no agrícolas para la segunda parte del año. Falta mano de obra, Ciro, porque empezó el 1 de abril y termina el 30 de septiembre. Específicamente... Pues que llamen a los cubanos también. Pues sí, llamen a los cubanos, pero bueno, fíjate, no, hemos visto cuántos cubanos están pasando pidiendo asilo. Pues que ese es el tema, dejan el Edén cubano para llegar a Estados Unidos. Ahí no entiendo por qué se forman tantos y dejan Cuba, si es tan bueno, si es tan padre, si es tan moderno como dicen sus defensores, ¿no? Como sea. Estos son dirigidos para El Salvador, gente de Guatemala, de Honduras y de Haití. 35,000 visas más, así que seguramente puede ser un asunto atractivo para ellos. Lo está anunciando esta mañana el Departamento de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mayorkas. Hace un rato dio conferencia de prensa, cambio de tema, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a propósito de Andrés Roemer. Ella no lo menciona con su apellido, simplemente dice Andrés. Hasta ahora lo que hemos sabido es cinco peticiones de extradición, que es lo que nos dijo la semana pasada la autoridad, era lo vigente antes de escuchar pues ese video donde aparece Andrés Roemer y luego platicamos aquí con su hijo. En fin, se refiere a esto y a las últimas acciones legales que ha realizado la Fiscalía de la Ciudad de México en el caso de Andrés Roemer. Habla Ernestina Godoy. En un hecho que ha llamado la atención de la opinión pública, les comento que luego de que hace unos días presentamos ante la Fiscalía General de la República 2 nuevas solicitudes de extradición en contra del ex académico y escritor Andrés N., ambas ya fueron entregadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a autoridades homólogas del gobierno de Israel como petición complementaria para el procedimiento diplomático, con lo que suman ya un total de 5 peticiones formales. Lo anterior, bajo los principios de cooperación y reciprocidad internacional, con lo que se formaliza el procedimiento oficial ante las autoridades jurisdiccionales de aquel país. Es importante destacar que los delitos señalados en estas 5 solicitudes de extradición son por abuso sexual agravado y violación, mismos que nuestra ley contempla con prisión preventiva oficiosa y cuyo bien jurídico tutelado es la integridad sexual de las víctimas. En este, como en todos los casos, ponemos al centro a las víctimas y son las denuncias y únicamente las denuncias las que motivan nuestro quehacer institucional. Por ello, investigamos todas y cada una de ellas que recibimos en esta fiscalía. Quizá dando respuesta, Ciro, a todo lo que también en su momento dijo la semana pasada el señor Roemer de, creo que fueron 600 o cuántas denuncias, o 60 denuncias, perdón, y solo se han cristalizado estas, pero por lo pronto pues son 5 solicitudes de extradición para Andrés Roemer, pues al gobierno de Israel, con el que ya lo tenemos muy claro, no existe con México un tratado de extradición. Bueno, pues se está informando, Ciro, que esta mañana muy temprano, horas todavía sin luz, un grupo de migrantes incendió las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, esto en Coahuila. Así que los reportes que por lo pronto están dando señalan unas 20 personas atendidas por intoxicación y lesiones. Hay un video que el periódico Zócalo de allá, a ver si lo podemos ver, ha estado subiendo sus redes sociales, pues desde la madrugada, ha sido muy temprano, ¿no? Gente movilizándose justamente allá en Piedras Negras. Bueno, pues 300, dice, se registra motín y fuga. ¿El video lo podemos ver o no? Motín y fuga de 300 migrantes en el puente 2 de Piedras Negras, y pues vamos a ver consecuencias, a ver si nos conectamos con Piedras Negras y podemos saber exactamente en qué va, porque esto es de muy temprano, si son videos de apenas la 1 de la mañana de martes. Entonces vamos a ver ahora sí que en qué va, y a ver si antes de que termine el programa lo podemos pues reportar, ¿no? Eso. ¿Qué más?
Bueno, y bueno, pues sí, nos hacen llegar muchos comentarios, Ciro, de lo que se está moviendo en redes sociales, simplemente polemizando por lo de tu comentario en el tema de los cubanos. Pues sí, ya lo comentamos, muchas gracias. Pues por eso es la tendencia, la palabra Ciro, por eso es la tendencia en Twitter, la número 4. No sé si ya se movió, Sofía. ¿Pero qué se movía, Sofía? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuál era el cuestionamiento? Sustancialmente que no están de ¿tu posicionamiento? No. ¿Cuál era el cuestionamiento? El cuestionamiento que no necesariamente tienen que venir de Cuba, que no necesariamente pueden ser homologados los títulos, que tienen que estar capacitados. Vaya, es polémica, ¿no? Sobre el tema del planteamiento de vengan los cubanos y vengan los demás. La idea es que venga mayor cantidad médico, ¿no? De manos a dar especializadas, médico, profesionalizadas, que mejoren la salud pública en México. ¿Sí? Si son cubanos, que sean cubanos. Esa es mi posición. Correcto. Y desde luego, bueno, ojalá haya muchos mexicanos también ocupando esas plazas y esos espacios. Y que se acaben las citas a 4 meses. Sí. Tengo un tumor. Tiene un tumor, regrese en 4 meses. Es cuando lo podemos volver a atender. Si en lugar de 4 meses te reciben al 4º día y quien te recibe es un cubano, bienvenido el cubano, un buen doctor cubano. En lugar de 4 meses te reciben al 4º día y quien te recibe es un cubano, bienvenido el cubano, un buen doctor cubano. Y si después de atenderte muy bien, como es cubano, y como son los queridos amigos cubanos, te recita 3 horas de ideología, sale, no importa, pero te recibieron al 4º día y te atendieron bien. Te llevas tu dosis ahí de ideología, pero la lucha del pueblo, chico, y demás, está bien, no importa. La cosa es que te reciban y que te atiendan bien. No ves con esa cara, Sofía. No, estoy leyendo, cara. Es la tendencia número 4 y Twitter lo resume. Ellos las tendencias le ponen como una explicación. Dice, la gente comenta la bienvenida a México que expresó el periodista Ciro Gómez a los médicos de Cuba y otros países. No me ayudes, Twitter. Pero... Así lo pone. Muy bien, señor Musk, auxilio. No sabía que algunos compañeros nuestros dobleteaban en Twitter. También salen del noticiero y se van a redactar. Bueno, pausa. Cabezas en Twitter. Bueno. Vamos a pausa, regresamos con más información. La Agencia Federal de Estados Unidos, la de seguridad y salud, etcétera, la FDA, está anunciando, Ciro, que ya se va a poder, está autorizado pues el refuerzo para vacuna de COVID para niños de entre 5 y 11. Oye, y hay que entrarle al tema de cómo están dañando a los mexicanos que se vacunaron con Sputnik, al no existir un comprobante. Volvemos. Sí. Por la mañana. ...9:39 por la mañana, vamos con la información. Fueron miles los universitarios que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión. Fue la autoridad sanitaria la que el 19 de marzo del 2020 suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. Así respondió la UNAM al presidente López Obrador, después de asegurar que la universidad, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentar la pandemia, se fueron a sus casas. El señor presidente está diciendo mentiras. Lo que piensa está equivocado y alejado de la realidad. Ignora que más de 1,500 pasantes de medicina estuvieron atendiendo pacientes con COVID, aseguró por la mañana Everardo Moreno, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM. La decisión de la Corte de reservar por 5 años la información sobre contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID es la crónica de una resolución anunciada. En este gobierno hay una buena dosis de retroceso, aseguró por la mañana María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. México rebasó los 100,000 desaparecidos de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los registros vienen desde 1964, aunque más del 80% de los casos se dieron a partir de 2006. Los estados que registran más desaparecidos son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz.
En 17 estados del país se registra un deterioro en los límites al poder gubernamental por falta de contrapesos y en otros 14 los sistemas de justicia han ido retrocediendo. Esto de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 que la organización World Justice Project presentará a las 11 de la mañana. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 98 centavos. Bueno, decíamos, Ciro, la administración, la Oficina de Administración y Alimentos de Medicamentos de los Estados Unidos está anunciando esta mañana pues que ya se habla y se autoriza, mejor dicho, una vacuna de refuerzo para niños, para niñas, para menores, entre 5 y 11 años. Jaime Chustegui, buen día. Manuel, muy buenos días. Ciro, muy buenos días. Efectivamente, la FDA autorizó la vacuna de Pfizer como refuerzo para niños entre 5 y 11 años para Estados Unidos. Es relevante mencionar que anunció que solo el 28% de los niños es una cantidad, una cifra muy baja, sobre todo para un país con tanta disponibilidad de vacunas como lo es Estados Unidos. Solo el 28% de los niños entre 5 y 11 años han recibido las primeras 2 dosis de la vacuna. Sin embargo, la FDA anunció que ya está disponible y ya está aprobada esta dosis de refuerzo para los niños en este grupo de edad. Se dio a conocer que por lo menos 5 meses tienen que pasar después de la dosis inicial para que los niños se puedan administrar esta dosis de refuerzo, y hasta ahí quedamos. Veremos cómo reacciona la sociedad estadounidense, que hasta ahora no ha vacunado mucho a sus niños. No, mira, nada más así por encimita, de 5 a 9 años la población es de 10.48, ¿no? 10.48 millones de niños, estamos hablando de 3 millones cuando más, ¿no? Sí, menos de 3 millones. La verdad es que bajísimo, ¿no? Cuando se abrió la vacunación a adolescentes, pues la verdad es que las cifras fueron mucho mejores. Pero bueno, se anuncia, y entonces a partir de junio. A partir de ahorita, sí. Ya. Autorizada, pero tú dices a partir del 5º mes. Bueno, para los que se vacunaron, tienes toda la razón. Sí, pues pueden algunos ya comenzar Exacto, sí, los que se vacunaron previamente ya podrían empezar a administrarse. Mientras aquí el señor López-Gatell acaba de decir hace un ratito, ¿no? Pues nosotros vamos a ver, seguimos viendo y privilegiando la vacuna de los menores. Allá ya están en la segunda dosis y aquí el señor sigue bailando con las palabras. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Manuel. Gracias. Bueno, vamos allá con hasta Piedras Negras, Coahuila, con René Arellano, corresponsal del siglo de Torreón, precisamente en esa zona. Gracias por tomar la llamada, René. ¿Qué pasó? Buen día, René. Migración, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, durante la madrugada de este martes, registró un conato de incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración, que se ubica en el edificio federal, en el puente internacional número 2. Pues esto dejó de manifiesto que nuevamente estas instalaciones se encontraban sobrepobladas. Se habla de aproximadamente 160 migrantes que se encontraban en este espacio, los cuales, pues derivado de este conato de incendio, que según refieren algunos migrantes, pues fue provocado precisamente por algunos de estas personas que se encontraban en el lugar, realizando pues maniobras en un ventilador de techo y generándose este conato. O sea, esto fue alrededor de las 2:30 de la mañana. De inmediato pues se generó una movilización de corporaciones de seguridad y rescate. Los migrantes fueron trasladados hacia las instalaciones del gimnasio Beto Estrada, en la colonia Mundo Nuevo, que se ubica más o menos a 1 kilómetro de donde se encuentran las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Actualmente se encuentra resguardado por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, así como también de los agentes de migración. En este lugar se les están dando las atenciones adecuadas, lo que es el tema de atención médica por parte de la jurisdicción sanitaria. Y bueno, permanecerán en este lugar, o al menos se ha establecido que será por un lapso de 2 días, periodo en el cual tendrán que ser trasladados a otras estancias migratorias que generalmente se ubican tanto en la Ciudad de México como en Tabasco, que es a donde se realizan los traslados que vienen efectuándose desde el año pasado, y precisamente para desconflictualizar lo que es esta estancia migratoria, que pues es una estancia migratoria temporal, por ello la capacidad pues es muy limitada, y sin embargo de manera constante rebasa la capacidad, considerando también lo que son estos operativos que se han estado realizando de manera conjunta
en la que participan tanto corporaciones de seguridad del Estado como propia Guardia Nacional, inclusive el Instituto Nacional de Migración. Esa es la situación que se vive en este momento. Esto es fundamentalmente por saturación, una vez más por saturación, René. Así es, una vez más, cabe mencionar también que esta situación generada durante la madrugada pues derivó que las autoridades de los Estados Unidos, particularmente de la Aduana y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, pues decidieran cerrar por alrededor de 2 horas las operaciones en el puente internacional número 2, situación que recordemos pues en septiembre del año pasado se registró una situación similar, aunque en esta ocasión fue por prácticamente 9 días, esto en Ciudad Acuña, precisamente por la presencia de más de 15,000, alrededor de 15,000 migrantes de Haití. Así que pues nuevamente las autoridades norteamericanas pues suspenden operaciones, al menos por esta situación que se presentó en el puente internacional número 2 del lado mexicano. Muchas gracias René. Muy buenos días. Buen día, René Arellano. Y aprovechando que estamos en Coahuila, si no antes de ir a Michoacán, el gobernador Riquelme de Coahuila pues publica en su cuenta de Twitter: lamento el fallecimiento de un gran coahuilense, amigo y exgobernador, don Eliseo Mendoza Berrueto. Mis condolencias a familiares y amigos, descanse en paz. Fotografías quizá de su último o de sus últimos saludos, encuentros que tuvo con precisamente con el exgobernador don Eliseo Mendoza Berrueto, muerto hoy. Bueno, vámonos ahora a Michoacán, porque el gobernador Bedoya pues ha decidido ir a Aguililla, ¿no? Es una zona complicada, ha sido pues zona caliente. Marcos Morales, nuestro compañero del Grupo Fórmula de Michoacán, ya anda por allá el gobernador. Buen día, Marcos. Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenos días. Un gusto poder saludarles. Efectivamente, nos encontramos ya en Aguililla, un poblado previo a la cabecera municipal en el Aguaje, donde será el primer evento del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En este punto se visitará una escuela, son aproximadamente 30 minutos. Posterior de aquí, nos trasladamos a la cabecera municipal, donde habrá una reunión con la base social, también con elementos de las diversas corporaciones de seguridad para revisar más que nada la estrategia que se está implementando en esta zona de la entidad. También referir que estará presente la alcaldesa, quien en últimas fechas fue designada por el Congreso del Estado, luego de que su antecesor fuera asesinado a balazos. Son los primeros días que ella comienza a despachar ya en este municipio de la Tierra Caliente. Bueno, pues en desarrollo el evento, entonces, en desarrollo la gira. Así es, será todo el día de hoy en esta zona de Aguililla. ¿Y qué tal la seguridad? ¿Qué tal el acompañamiento del gobernador? Lo que pudimos observar desde Apatzingán hasta esta zona se nota tranquilo, bastante tráfico, pero ya de agricultores y ganaderos principalmente. Hay retenes establecidos de la Guardia Nacional y el Ejército, así como de la Policía Michoacán, hasta el momento sin mayor incidente. Muy bien, gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Buen día para todos. Gracias. Bueno, pues hoy, Ciro, es entre otros días, además, como decía el día, como dice Marcelo, el día del amor, o día de amar, mejor dicho, es el día del Internet. El 17 de mayo es el Día Mundial de Internet. Datos que el INEGI ha publicado precisamente en sus estadísticas para concentrar esos temas. La encuesta más reciente es del 2020, es la que hace pública. La población que más en México más ocupa el Internet son 16 millones, personas entre 25 y 34 años, ¿no? Luego viene la de 35 a 44 con 16%, y luego viene la de más joven, la de 18 a 24. En ese sector son las personas, o están las personas que más utilizan el Internet. Definitivamente es el teléfono celular. El 96% de las personas que se conectaron, y se conectan, creo, ¿no?, desde el 20 para acá, a través de Internet, lo hacen, a través del celular, del smartphone, ¿no? El 96%, ¿no? La computadora, 24%, ¿no? Y ya según la computadora de escritorio, 13.9%, algunos de los datos, ¿no? ¿Cuándo se conecta diario? 90% de las personas se conecta diario a Internet. Interesante, buena. Y además, bueno, pues para quienes dicen, no, solamente uso mis datos o Wi-Fi, de los dos tipos de comunicación, 59 millones de personas se conectan, da exactamente lo mismo donde estén y cómo se conecten. Interesante esta encuesta que publica el INEGI a propósito del Día Mundial del Internet, ¿no? Ahí están, creo que estos datos disponibles además en la página del INEGI. Decía el presidente hace un rato, nada más hay que sí, creo que sí es importante resaltarlo, Ciro. Da un espaldarazo a Sheinbaum, sí, por el tema de la seguridad.
Son muy buenos, dijo el presidente López Obrador. Son muy buenos resultados en materia de seguridad y los celebro por la paz y tranquilidad que se garantiza en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México, donde además se reconoció que se hace inteligencia, donde además se reconoció que a la Secretaría de Seguridad Ciudadana se le confirieron labores para investigar, no solamente para actuar, no solamente para ir a la emergencia, pues muchas cosas, facultades que tiene la Guardia Nacional, facultades que tienen a nivel federal, pero por alguna razón, Ciro, los resultados son diametralmente opuestos. ¿Cuál sería esa razón? ¿No? Dices por alguna razón, ¿cuál sería? Pues porque simplemente en la Ciudad de México se aplican. Digamos que más allá de decir se aplica la ley, que es una frase creo que muy gastada, es se aplican las facultades, se hace inteligencia, se ubica a través de la inteligencia que se ha hecho y que además la seguridad federal tiene acceso a esa información, dónde están los puntos clave. Ya medio nos acordamos del Ojos y del no sé qué y del grupo de Tláhuac, puntos que estaban generando conflicto, pero sobre todo muertes, por efectivamente, esto no cambia, peleas entre estos grupos o grupúsculos de delincuentes que se mataban unos a otros para tratar de acaparar la distribución de la droga, ya sea en Tepito, ya sea en Tláhuac. En eso se trabajó, se detuvo a la mayoría, si no es que a todos, se acaban de detener uno más el fin de semana y se bajó ese nivel, Ciro. Que la policía ejerza su facultad de estar en el lugar, no en el famosísimo operativo presencia de toda la vida, sino que esté y que además ejecute, ¿no?, las órdenes de aprehensión y, en fin, pues que actúe la policía, Ciro, que actúe la policía y que además la labor de investigación, y ahora por eso vemos a la fiscal Ernestina Godoy, creo que a veces pasando aire de más, ¿no? Porque pues creo que van empujándola por las necesidades de lo que va haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. Lo decías, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Sí, Hace unos días detienen a un señor que hoy le pega a un joven en un restaurante y lo primero que hacen es, pues consígnalo por drogas. Porque por intento de asesinato me cuesta un poco más de trabajo. Pues apúrense, Fiscalía, ¿no? Y creo que en esa competencia que se ha vuelto sana, interesante, pues ahí están los resultados, ¿no? Sí. Mismos elementos, mismas herramientas, mismo todo. No hay ciencia, Ciro, ¿no? No hay ciencia. Y ahí sin de hablar, ¿no? Un reconocimiento al gobierno de la Ciudad de México. Sí, por supuesto que sí. Han trabajado bien. Por supuesto que sí. ¿Que es la ciudad más segura del mundo? Pues no, difícilmente lo será. Que no estamos viviendo una crisis de inseguridad como la hemos vivido tantas veces en los últimos tantos años, eso también es cierto. Sí. Que la situación está, entre comillas, razonablemente tranquila en la Ciudad de México, sí, también es cierto. Y qué bueno y qué gusto. Y que Claudia Sheinbaum se la jugó con Omar García Harfuch. Con Omar García Harfuch, con un profesional. Gracias al equipo por la mañana, se quedan con Javier Poza. Buen martes, pásela muy bien. Diadecor, organismo de certificación de productos, recibió la acreditación de la entidad mexicana de acreditación con la que se garantiza tanto a los clientes como a los consumidores seguridad y certeza. Paxi Vega, directora general de Certification Global Service Diadecor, resaltó que con la acreditación se consolidan los productos de sus clientes importadores que necesitan de la certificación para ingresar su mercancía al país a través de las aduanas. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono que ya cumplió con ese nivel que tiene que tener, o esa certeza de haber corrido una prueba y de tener un certificado que al momento de consumirse nos va a dar la certeza y la seguridad que ese producto viene cumpliendo y que no nos va a afectar de ninguna manera. Diadecor certifica la calidad del cumplimiento de la norma y el buen funcionamiento de productos electrodomésticos, herramientas, artefactos eléctricos, televisores, pantallas, equipos de sonido, regaderas, inodoros, entre otros insumos. Todos estos productos que están innovando, que por ejemplo en el tema de la pandemia nos ayudaron bastante, ¿no? Si no hubiera este tipo de repetidores para las grandes industrias, por ejemplo las compañías que se dedican a proporcionarnos el internet, no tendrían nosotros como población ese beneficio. Entonces nosotros les ayudamos a que cumplan con ese requisito. Carlos Rangel Herrera, director técnico de la entidad mexicana de acreditación, resaltó que Diadecor cumple con los mecanismos para salvaguardar la salud, el patrimonio, ambiente, seguridad y vías federales de comunicación con un reconocimiento nacional e internacional. Con esta acreditación se apoya a contar con productos que sean seguros,
y confiables para la sociedad, además de amigables con el medio ambiente. Este organismo de certificación de productos se suma a las más de 7,200 empresas existentes en México y en otros países del mundo que cuentan con el aval de la entidad mexicana de acreditación. Para Grupo Fórmula, camarógrafo Miguel Ángel Brígido, reportera Jenny Valencia. Cola Loca presentó